Así es, Pepe. Mira, el gobierno del presidente Peña Nieto ha emprendido lo que yo llamaría una brutal embestida en mi contra para tratar de sacarme de la elección. Están usando de manera verdaderamente facciosa y además ilegal, Pepe, a la Procuraduría General de la República. Y yo tengo muy claro por qué lo están haciendo y por qué el presidente Enrique Peña Nieto no quiere que yo participe en esta elección. La razón, Pepe, es que yo sí me he comprometido públicamente a romper el pacto de impunidad y a castigar la corrupción. Cuando en contraste, y de manera además insospechada, Andrés Manuel López Obrador ya dijo públicamente que él va a perdonar a Enrique Peña Nieto. Ahí está el discurso que dio López Obrador en Acapulco, donde está leyendo un texto y dice con todas sus letras que declara una amnistía anticipada en contra de quienes hoy están en el gobierno. Lo repitió en una entrevista en Tabasco. Tú conoces la entrevista que le dio a Jorge Ramos. Es más, la semana pasada lo volvió a decir en Tamaulipas. Y yo sostengo exactamente lo contrario, Pepe. Yo creo que los señalamientos en contra de este gobierno son verdaderamente graves. Desde el asunto de la Casa Blanca, que nunca terminó de aclararse, en donde el presidente de la República nombró a un subordinado para que ese empleado lo investigara y después lo exonerara, lo cual me parece pues una verdadera burla. Está el caso de Odebrecht, Pepe, en donde las declaraciones de estos empresarios brasileños frente a una corte brasileña hablan con todo detalle de cuántos millones de dólares se entregaron a Emilio Lozoya, en qué bancos, en qué cuentas, y es hora que el gobierno no hace absolutamente nada. El caso del socavón, la estafa maestra, y no nos vayamos más lejos, hace más o menos una semana la Auditoría Superior de la Federación da a conocer desvíos por más de 6,000 millones de pesos, Pepe, en un esquema verdaderamente fraudulento, en donde toman el dinero público, lo mandan a entidades de gobierno que no requieren licitación, por ejemplo a Radio y Televisión Hidalgo o a Radio y Televisión Quintana Roo. De ahí lo dispersan en distintas empresas fantasma, después en personas físicas y finalmente se pierde el rastro del dinero. Esto ocurrió en Cedesol, tanto con Rosario Robles al frente como con José Antonio Mir también al frente. Y por eso, Pepe, yo he hecho una propuesta muy concreta. Estos asuntos se tienen que investigar a través de una fiscalía autónoma. Por eso yo sí respaldo la reforma al artículo 102 constitucional para que la Procuración de Justicia en el país pues no dependa del capricho del gobernante en turno. Y segundo, y esto es muy importante, Pepe, con una comisión de la verdad que tenga asistencia internacional para investigar todos los señalamientos de corrupción durante el sexenio del presidente Peña Nieto. ¿Cómo se hace esto? Se hace una solicitud al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Ellos analizan la viabilidad y en su caso el secretario general de la ONU nombra al jefe de la comisión y se integra un equipo. Esa es mi posición, Pepe. Yo no voy a cambiar mi posición a pesar de todos estos ataques y efectivamente exijo que el presidente de la República saque las manos del proceso electoral y permita que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes en ejercicio de su libertad decidan quién sea el próximo presidente de México. En este momento en la contienda presidencial, ¿estás compitiendo contra la coalición PRI, Partido Verde, PANAL, PGR? Pues mira, efectivamente ya se integró la coalición PRI, Verde, PANAL, PGR, eso está clarísimo. Fíjate, yo acudo el domingo pasado a la Procuraduría justamente a entregar un escrito, a decirles, a ver, de todo eso que han estado inventando y difundiendo, quiero que me digan de qué me acusan, porque debes tú saber que a mí jamás me ha llegado un documento, jamás me han citado, que todo lo que yo sé es por los medios de comunicación. Y en eso se acerca un funcionario muy amable y pregunta si además del escrito quiero decir algo más. Y yo con la misma amabilidad le respondo que no hace falta, que todo lo que yo estoy solicitando está en mi escrito. Se me hace raro que él me vuelve a hacer exactamente la misma pregunta. Total, nos retiramos de la PGR. 2 horas después emite la PGR un comunicado diciendo Ricardo Anaya se negó a emitir su declaración ministerial, cuando además, Pepe, una declaración ministerial implica que la autoridad te cite. Yo creo, Pepe, que en política no hay casualidad. ¿Es una estrategia de calumnia que algo queda? Pero por supuesto que es una estrategia de calumnia que algo queda, y no solo eso.
Es una estrategia para tratar de sacarme de la elección presidencial. ¿Y por qué el presidente de la República no quiere que yo participe? Porque yo no voy a pactar impunidad, porque ya me comprometí públicamente a sí revisar los casos de la Casa Blanca, Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, los desvíos de Miri de Rosario Robles en Cedesol. Esto último, Pepe, o sea, no nada más es un acto grave de corrupción, es además inhumano robarse 6,000 millones de pesos que iban destinados a la gente más pobre del país. ¿Estás dispuesto a enjuiciar al presidente Peña Nieto? Pues por supuesto que sí. En caso de que se compruebe que estos señalamientos son verdad, que sí hubo actos de corrupción, pues claro que él tiene que también pagar las consecuencias. No puede ya haber intocables en el país, Pepe. Por eso estamos como estamos, porque no hay consecuencias. Ahora, lo que yo estoy ofreciendo no es una venganza política, es una fiscalía autónoma, apartidista, acompañada de una comisión de la verdad, con asistencia internacional, con dos objetivos. Primer objetivo, verificar que esto no se convierta en una vendetta, que no se convierta en una venganza. Pero segundo, que no haya impunidad, que una vez iniciado el procedimiento nadie lo pueda detener, que se conozca la verdad y que quien haya cometido un acto de corrupción pague las consecuencias, y por supuesto que esto incluya al presidente de la República. Ricardo Anaya, hoy dice Diego Fernández de Ceballos en su colaboración con el periódico Milenio Diario que el cambio de Anaya es inminente, de candidato a presidente. Sí, leí el título, me pareció muy simpático. Muy provocador, ¿no? Agradezco mucho yo a Diego Fernández Ceballos. Sí, la semana pasada se lo preguntamos directamente a Diego y le digo, oye, van a mover a Ricardo Anaya por todas estas imputaciones que ha lanzado la PGR, y dice Ricardo Anaya será candidato presidencial y dejará de serlo solamente que lo maten. Sí, lo escuché, una frase muy fuerte, pero tiene toda la razón Diego. Yo voy con todo, Pepe, vamos para adelante, estoy convencido de que el país necesita un cambio profundo. Mira, como yo he dicho, si el 5% de todas estas mentiras que se ha dedicado a contar el PRI fueran ciertas, yo te pregunto, ¿por qué no me procesan? ¿Por qué a mí no me han detenido? Pues porque son puras mentiras, hombre, porque están acostumbrados a inventar calumnias de manera impune, a utilizar a la PGR para confundir a la población, pero la gente es muy lista, Pepe, la gente ya se dio cuenta que este es un cuento político, que hay una razón, y que además la razón me asiste. Estoy colocado del lado correcto de la historia porque estoy en contra del pacto de impunidad, y yo sí he dicho con toda claridad que cuando yo sea presidente de la República va a haber una investigación a fondo, y el que la haya hecho la tendrá que pagar, Pepe. Pues Ricardo, agradezco mucho el tiempo que le has dedicado a esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula, y seguiremos en contacto si nos permites, porque esto da para muchísimo. Respecto a las imputaciones que te hacen, tú dices, yo estoy aquí, ya saben dónde vivo, si algo hice, la pago, vengan y búsquenme. Además no hice nada, me he comportado con absoluta honestidad y por eso no tienen absolutamente nada que señalar, más allá de los escándalos mediáticos. Y por supuesto que aquí estoy a la orden de lo que se ofrezca.